grabar de una vez. Por acá. Ya se está grabando. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener la intervención del compañero José Soto, que les va a explicar toda la parte de ciencias sociales de la guía número 1 y posteriormente va a trabajar la parte de filosofía la compañera Joana Gutiérrez. Además, pues el compañero Soto les va a decir algunas cositas relacionadas con el gobierno escolar, más puntualmente con todo el proceso que tiene que ver con la personería. Entonces ese va a ser como el orden del día. Yo voy a estar ayudándoles con la parte de la asistencia, para lo cual ya sabemos entonces que colocamos obligatoriamente el nombre, el apellido y el grupo, por favor. Si es 11-1, 11-2, todos colóquenlo ahí, por favor. Al final vamos a tomar la asistencia por grupo, primero 11-1, apenas termine 11-1, después 11-2. Y la idea es que en 10 minuticos, 7:20, ya no ingrese nadie más para poder poner la asistencia como corresponde. Aunque bueno, estos son dos grupos, entonces de pronto lo de la asistencia va a ser un poquito más fácil. De todas maneras, para que nos organicemos y para que los compañeros que se levantan tan tarde se vayan acostumbrando a empezar a las 7, ¿cierto? Estar acá a las 7, que es muy importante eso, muchachos, ya estamos en 11. Listo, muy buenos días a todos, bienvenidos. Compañero Soto, bien pueden. Muchachos, compañeritas, muy buenos días, como cada 8, como cada 15, como cada 6 días, vuelvo a decirles lo mismo, qué alegría volverlos a ver, qué alegría volvernos a encontrar, muchachos, Dios quiera que las cosas sigan caminando como van y que en un tiempo, pues, nos volvamos a encontrar. Muchachos, vean. Hace 15 días, 8 días, yo les hice a ustedes una exposición de lo que es el gobierno escolar. Yo les hice a ustedes una exposición de lo que es la personería. Y llegamos a la conclusión de que, y está en el trabajo que les voy a explicar ahora en la guía que van a trabajar. Y ustedes, hace mucho rato, desde que empezaron a ver ciencias sociales, ustedes vienen hablando de política, ustedes han hablado de política en décimo, ustedes han hablado de política en noveno, ustedes han hablado de política en octavo, y no sorprende, muchachos, no sorprende, y compañeritas, que ustedes que son el futuro, oiga bien, el futuro de la política en este país, hayan adoptado una posición de cierta negligencia, de no querer participar. Nosotros entendemos que esto no es fácil y menos por este medio. Pero muchachos, ustedes tienen, oiga bien, ustedes que ya están en 11, permítanme la expresión que voy a emplear. Ustedes que ya están en 11, ustedes tienen que salirse del cascarón de estar metidos dentro de ustedes mismos. ¿Por qué razón? Porque el año entrante, de una o de otra manera, tú te vas a enfrentar a la vida en el SENA, en la universidad, en el Politécnico, donde vayas a estar. Y ya tú no vas a estar callado, ya tú no vas a estar callada, ya tienes que mostrarte, ya tienes que hablar, ya tienes que decir cosas. Y es a partir de estos espacios de donde tú tienes que empezar a poner en práctica ese tipo de situaciones y ese tipo de participación en público. Porque vuelvo y te digo, y te lo digo con letra mayúscula para que no se te olvide, el año entrante te acordarás, ¿verdad? Que el viejito aquel nos dijo que este año nos iba a tocar participar y vea, y aquí estamos, y entonces no nos atrevemos porque no fuimos capaces cuando él nos dio la oportunidad. Entonces, muchachos, para que no tengan tropiezos,
el año entrante, en la educación superior, donde quiera que vayan a estar, hay que empezar a participar, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Yo sé que entre los dos onces hay gente que tiene muy buenas capacidades de líderes. Y si ustedes no aprovechan estos espacios para mostrar ese liderazgo, muchacho, entonces dígame usted, Juan Pablo Gómez. Listo, Juan Pablo Gómez terminó, estudió no sé qué, terminó siendo un ingeniero civil, por decir algo, por decir algo. Pero resulta que Juan Pablo Gómez, cuando en el bachillerato se le dio la oportunidad de que hablara, nunca habló, le daba pena. Entonces ya como ingeniero en una empresa lo ponen de jefe de personal de yo no sé qué. Juan Pablo Gómez va a fracasar a la semana de estar en el puesto, fracasa. ¿Por qué razón? Porque no aprovechó la oportunidad que se le dio en estos espacios para que hablara, para que se expresara y para que mostrara lo que es capaz de hacer. Y no solamente Juan Pablo Gómez, muchacho, cualquiera de ustedes en el área que les vaya a tocar. Porque es que usted cuando termine su carrera que va a hacer, usted no va a trabajar solo. Usted no va a estar encerrado en un cuarto trabajando solo, usted va a trabajar con gente. Y si usted no es capaz de expresarse, muchachos, perdónenme lo que les voy a decir, pero van a fracasar, van a fracasar. Entonces, muchachos, por eso es que les estamos dando estas oportunidades para que ustedes muestren a Marco Fidel Suárez, a Jorge Eliezer Gaitán, a un montón de líderes que ha tenido Colombia. ¿Cómo empezaron? Así como ustedes, con cosas sencillas, participando entre la gente, participando entre los compañeros, y posteriormente llegaron a ser lo que fueron. Entonces, veo a Gabriela Monsalve con una sonrisa muy espectacular, me da la impresión que quiere decir, profe, yo me le voy a medir a eso, porque yo tengo que salvar a esta patria y a los vecinos también. Muchachos, antes, ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Yo sé que hay gente. Yo sé que hay gente. Algunos me han llamado y me han dicho, profe, pero que qué pereza, mire, qué pena que un video. Por Dios, muchachos, la vida de ustedes es un video. Todos los días tu vida es un video, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú actúas, eso es un video. Entonces, y el videíto que tienen que hacer, muchachos, eso no es una cosa del otro mundo, son 30 segunditos donde tú vas a decir, mi nombre es Santiago Olivares, soy del grupo 11 yo no sé qué, me gustaría aspirar a la personería por estas y estas razones, y si yo llego a la personería yo haría estas y estas cosas. Listo, ya. Usted no tiene que saber esto yo se los expliqué hace 8 días. Hace 8 días yo les dije cuál es el origen de esto, el artículo 40 de la... Pero tú eso no lo tienes que saber. Tú lo que tienes es que argumentar tus cosas y listo. Y listo. Entonces, el compañerito Cristian Aguiar, qué alegría, qué muchacho tan bello, qué muchacho tan participativo, ese pelado es una cosa increíble. El compañerito Cristian Aguiar está esperando, compañerito Cristian Aguiar está esperando que otro compañerito, otra compañerita del otro grupo se decida y que él tenga con quien conversar y que él tenga con quien compartir ideas y que él tenga con quien compartir lo que probablemente vaya a ser. Miren, compañeritos y compañeritas, qué bueno, qué bueno, qué bueno que una mujer, qué bueno que una compañerita del otro grupo se metiera en este cuento. En la Constitución colombiana hay una cosa que se llama paridad de género. En los gobiernos estos el 30% tienen que ser mujeres. Mire cómo hay de mujeres en la vida política del país. Entonces, qué bueno que una compañerita como Mariana Bustamante, como Gabriela Monsalve, como, bueno, en fin, tantas y tantas que tenemos tan buenas y tan hábiles en estas cosas, se postularan y dijeran, bueno, listo, yo quiero estar ahí. Ya en las elecciones dirán quién sí y quién no. Entonces, compañeritos, ahí se las dejo. Nosotros esperamos que al final de la clase
se le manifiesten a sus directoras de grupo y les comenten, mire, decidimos, etcétera, etcétera. Si no, ahora en el transcurso del día, a mí me gustaría conversar con Sebastián Naranjo, con Diego Ochoa, con Santiago Pérez, con Daniel Ramírez, con un montón de gente, para escucharlos. Yo les voy a aclarar una cosa. Esto no es obligatorio. A usted ninguno lo obliga que usted sea, si usted no quiere, sencillamente no quiere. Pero sí es importante que uno escuche las razones de por qué la gente dice, no. Bueno, de por qué la gente dice no. Bueno, entonces, muchachos, antes de que nos metamos en la exposición de la guía que vamos a trabajar, que ustedes ya deben haberla descargado, ya deben tenerla, yo sí quiero oír algunas cosas que están relacionadas con el quehacer de nosotros en décimo, y por eso, muchachos, de malas, profesor Edward, de malas, profesora Joana, si unos compañeritos que vamos a ir llamando no están en la sala, clávele la falta y clávele la etcétera. Bueno, yo quiero escuchar, por ejemplo, si ahí está Acevedo Escudero Valentina. Acevedo Escudero Valentina. Sí, señor. ¿Estás ahí? Hola. Hola, Escudero Acevedo. ¿Estás levantadita Sí. o estás acostadita? Levantada. Vale. ¿Estás levantadita, vale? Sí. Sí, señor. Bueno. ¿Me haces un favor? Dime un número entre el 1 y el 36. Ese es 11A, ¿sí o qué? Sí, señor. Bueno, 27. ¿cuál? 27. 27. Pérez Giraldo Juan Esteban. Pérez Giraldo Juan Esteban, a la 1. Pérez Giraldo Juan Esteban, a las 2. Y Pérez Esteban Juan Giraldo no está, entonces empezó perdiendo sociales, qué pesar. Bueno. Vázquez Bedoya Isabela. Vázquez Bedoya Isabela. Hola, profe. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Profe. ¿Tú, Muy tú bien, sí, gracias a Dios. tú sí estás levantadita, tú sí tienes ya como pinta de haberte bañado, ¿no? Dime un Claro. número del 1 al 36. El 20. 20. Morales Montoya Duban Steven. Morales Montoya a la 1. Morales Montoya a las 2. Morales Montoya a las 3. Muchachos, mire la sazón, mire la desazón que le produce a uno como profe tratar de encontrarlos a ustedes que deben estar ahí y no están. Muchachos, háganse esta pregunta. Ustedes el año entrante, a finales de este año, ustedes van a presentar las pruebas saber. Ustedes van a presentar las pruebas ICFES que llamaban en otro tiempo. Si ustedes no asisten, muchachos, a estas clasecitas que son cortas, que son poquitas, si usted no asiste, si usted no adquiere los elementos necesarios en estas clases, ¿usted con qué bases, muchachos? ¿Con qué bases ustedes van a presentar pruebas a ver a final de año? Ustedes van a ir ciegos.
Ustedes van a ir, me perdonan la expresión, pero van a ir camino al fracaso, muchachos. Van a ir camino al fracaso porque no le están poniendo seriedad a estas cosas. Ahora, yo me hago una pregunta. Seguramente que el pobre papá y la pobre mamá ni en la casa estarán trabajando. Pero si están ahí, ¿cuál es la responsabilidad mía como papá? Que sabiendo que un muchacho de estos tiene clase, no lo llamo, no lo pellizco, no le echo un viaje de agua fría a ver qué es lo que está pasando. Si están trabajando, vaya y venga. Pero si están en la casa, muchachos, es hora de volvernos responsables. Es hora de volvernos responsables. Acevedo Ríos Luis Fernando. Acevedo Ríos Luis Fernando a la una. Hola, profe. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien. Bien, bien. Yo, ¿Cómo están por la casa? pues bien. Dime un número del 1 al 36 y aquí cerramos este grupo. El 35. 35 y puerca, Upegui, Londoño, Julián, este sí es más cumplido, mejor dicho. Julián Upegui, Ave María. Julián Upegui, ese pelado sí es excelente. Julián Upegui Buenas, a la una. Julián, profe. ¿cómo amaneciste? Muy bien. Ah, pero ¿estás dormido o estás despierto? Sí, es cierto, pero cansado. Cansa, fiero, ¿por qué? ¿Trabajaste anoche? Más o menos. Julián, te voy a hacer una pregunta. Tú no tienes, la pregunta que te voy a hacer, tú no me la tienes que contestar de acuerdo a como dicen los libros, ni como dicen los científicos, ni como dicen, me la vas a contestar como tú la entiendes, Julián, como tú la entiendes. Y si de pronto no tienes ninguna idea, con toda confianza, dígame, profe, no la tengo, no la tengo, pero debes tener. Julián, ¿qué es la política? Mm, es como los que manejarían la sociedad, los que se encargan de hacer un estudio para manejar a la sociedad y así. Bueno, te la valgo. Pues creo. Eso lo hacen los políticos a través de la política. Ahí está la idea. Ahí está la idea. Son los que gobiernan. En el caso colombiano, los que desgobiernan en muchos casos. En el caso colombiano, los que desgobiernan, no los que gobiernan. Muy bien, Julián, tienes la idea. Tienes la idea. Eliana Agudelo Vázquez. Eliana a la una. Si Eliana está por ahí, goleamos. Sí está. ¿Sí? Sí, señor. Eliana. Eliana Agudelo Vázquez. Venga, Alaska. Eliana a la una. Eliana a las dos. Eliana a las tres. Te falló, no está. Se me salió. ¿Se te salió o no entró? Es que saben que dos de los chicos que ya había llamado Soto están en la reunión, pero como que se conectan y se vuelven a dormir porque ahí están. Bueno, la cuestión es que cuando uno lo requiera y no están, no están. Así de sencillo, si se desconectan y se duermen. Valeria Zavala Ortega. Valeria a la una. Valeria a las dos. Valeria a las tres. Yo le voy poniendo un interrogante aquí. Ese interrogante significa que, ajá. Diana Sofía Urrego Rodríguez. También goleamos si está ahí. Diana Sofía Urrego a la una. Diana Sofía Urrego a las dos. Ah. Valeria Uribe. Valeria Uribe a la una. Vale. Oiga, a esto hay que ponerle seriedad, profe, porque si no les cuento que esto no va para ningún lado. José Antonio Sánchez Belloro. José Antonio Sánchez Belloro a la una. José Antonio Sánchez Belloro a las
Ave María, qué cosa tan horrible. Cristian Aguiar, doctor Cristian, candidato Hola, Cristian. Soto. ¿Cómo amaneciste, candidato Cristian? Hermano, lo felicito. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, mijo, bien, bien. Lo felicito por la voluntad, por el deseo, por las ganas de estar ahí. Gracias, profe. Cristian, dame un número del 1 al 35 y que sea, por ejemplo, el 3, que es el de Mariana Aguiar. Bueno, el 3. No. Pues sí, ya la escuchó de por acá también. Mariana. Mariana, Hola. ¿cómo amaneciste? Bien, ¿y usted? Bien, mija, me alegro mucho, me alegro mucho. Te voy a hacer una pregunta en el mismo sentido en que se la hice a Upegui. Me la vas a contestar como tú entiendas las cosas. Y si no hay nada, pues me dices, profe, no la tengo, no la tengo. Mariana, Dígame. ¿por qué es importante la política en cualquier sociedad del mundo? Porque son los que se cargan de organizar la sociedad y de gobernar. Muy bien, Mariana, son los que se encargan de organizar la sociedad. Lamentablemente tenemos que volver a decir, hay unos que no la organizan, la desorganizan, pero el objetivo de la política como ciencia, sí es lo que dice Mariana, organizar la sociedad. Desafortunadamente hay unos que la desorganizan. Para la muestra un botón, la sociedad colombiana, qué pesar. Avendaño Mora Steven. Avendaño Mora Steven, a la una. Avendaño Mora. Buenos días. Buenos días, Avendaño Mora Steven, hombre, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Bien, bien, bien. Avendaño Mora Steven, dime un número entre el 1 y el 35. Profe, el 16. 16. Jaramillo Maya Natalia. Jaramillo Maya Natalia, a la una. Jaramillo Maya Natalia, a las dos. Buenos días, profe. Natalia, qué pena haberte despertado, mija, qué vergüenza. No, ya está despierta. Ah, bueno. Bueno, con esto cerramos esta partecita y nos metemos en lo de la guía. Jaramillo Maya Natalia. ¿Por qué crees que es importante la figura del personero estudiantil en cualquier institución educativa? Profe, yo diría que es como una representación ante todos el grupo hacia, hacia los profesores y todo eso. No sé, diría que es como la voz de nuestro grupo, de la mejoría o algo así, no sé. Muy bien, es la voz de ustedes. Es la voz de ustedes, es el que, muy bien, Natal, es el que los representa a ustedes, es el que vela por sus derechos, es el que mira a ver qué cosas hay en el colegio para organizar, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, vamos a mirar un poquito esto, muchachos, es como un abrebocas, es como un recorderis, es como un despertar de la conciencia de lo importante que es participar en todo este tipo de cosas. Ahora vamos a mirar un poquito la planilla, perdón, la guía que vamos a trabajar. Se llama la guía 1. Creo que la tengo por aquí. Vamos a ver si se las puedo compartir. Y vamos a ir mirando cositas. Bueno, la primera parte de estas guías, esto ya nosotros lo conocemos. Hace 8 días unos compañeritos leyeron, todas estas cosas las leyeron y todas estas cosas ustedes las conocen, entonces sobre esto no vamos a volver. Sobre esto tengo para decirles solamente
una o dos cositas. ¿Cuáles? Algunos compañeritos de 11 y de 10º, en este caso ustedes, me mandaron estos trabajos y no se me identificaron bien. Ponían fulano de tal, no me ponían el grupo, que eso no vuelva a pasar. Se cambiaban el apellido. Yo no sé si es que no les gusta el primer apellido. Hay uno que como que no les gusta el primer apellido, entonces se ponen el segundo y eso se le vuelve a uno un enredo. Entonces, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Miren el trabajo que ustedes van a hacer, chiquillos y chiquillas. Mire cómo, mire. Dice, conoce, acuérdense que yo, muchachos, siempre les he dicho a ustedes, estas cosas nuevas que se han inventado unos científicos de educación que no saben nada de educación, porque los que hacen esto de educación aquí en Colombia son los que menos saben de esto. Lo hacen los veterinarios, los no sé quiénes, los no hay quiénes y no saben de esto. Entonces, esto de criterio de desempeño, esto de niveles del conocimiento, esto de evidencias de aprendizaje, muchachos, esto ustedes lo vienen manejando desde hace mucho rato. Desde que usted está estudiando, usted está manejando esto. Lo que pasa es que aquí en Colombia, como los ministros de educación llegan por política y por corrupción, porque le pusieron votos al presidente y no sé qué, entonces ponen un montón de gente ahí que se inventan un montón de términos que a la final son lo mismo. Criterio de desempeño. Logros. Objetivos. Es la misma pendejada. Sino que ahora, pues, como la educación nuestra, y que es una educación muy científica, entre comillas, hecha por veterinarios, entonces, por eso se dice, ojalá no me echen del Ministerio de Educación por estas cosas, pero bueno, no importa. Muchachos, entonces mire el tema que nosotros vamos a desarrollar, los temas que nosotros vamos a desarrollar. Dice, conoce las influencias que han tenido las ideologías y las manifestaciones artísticas de los siglos XIX y XX en la historia contemporánea. Eso llega hasta hoy. Eso no es de los siglos XIX y XX, eso es del XVIII hasta hoy, siglo XXI. Bueno, yo quisiera saber si ahí está, por ejemplo, Bermúdez Ramírez Daniela. Si Daniela está ahí, goleamos. Hola. Hola, Daniela, hombre, qué bueno. Qué bueno, Daniela. Daniela. Señor. ¿Cómo entiendes tú este término? Ideología. Ideología. ¿A ti qué te dice? Es como una manera de pensar de un cierto tipo de, como de entorno, como de un grupo de personas. Qué bien, Daniela, ya hiciste el trabajo. Profe, ya voy en la actividad 4. Oh, te está yendo muy bien. Te está yendo muy bien. Muchachos, entonces los que no han empezado todavía el trabajo, mire lo que nos dice Daniela. Ideología es la manera de ver el mundo, es la manera de interpretar. ¿De quién? ¿Mía como persona o de un grupo de gente? O de un grupo de gente. Generalmente las ideologías reúnen una montonera de gente. Entonces, por eso se habla de un montón de ideología liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Por ejemplo, Bravo Espinal, Isabel del Carmen, Isabela del Carmen, Bravo. Bravo, ¿estás ahí? Bravito. Bravo a la 1. Bravo a las 2. Bravo a las 3. Se nos quedó dormida. Sara Caro. Sara Caro, ¿estás ahí? Hola, profesor. Hola, Sara, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿y usted? Bien, mija. Sara, ¿tú qué entiendes por manifestaciones artísticas? Profe, que las personas pues hacen como obras de arte o cosas así.
Bueno, por ahí es la cosa. Por ahí es la cosa. Ahí nos vamos metiendo en el cuento. Entonces, muchachos, en esta guía vamos a trabajar en torno a esas dos cosas, en torno a las manifestaciones artísticas y en torno a las ideologías políticas. Muchachos, ni las ideologías políticas ni las manifestaciones artísticas van por su lado. Esas dos cosas están conectadas. Hay movimientos artísticos que han puesto en jaque a gobiernos con sus pinturas, con sus dibujos, con sus obras. Nosotros aquí en Colombia tenemos el ejemplo en la literatura de un montón de gente, de García Márquez, de Fernando Soto Aparicio, bueno, un montón de gente. Y en el arte nosotros tenemos a Fernando Botero, tenemos a Débora Arango, que son gente que Débora Arango con sus obras revolucionó todo este cuento y rompió, y la religión la persiguió, ¿no es que? Entonces nosotros, a través de este tema, vamos a mirar cómo a través de estas actividades el ser humano ha transformado el mundo y ha aportado. En ideologías, el año pasado, muchachos, antes de que llegara la pandemia, nosotros logramos ver un poquitico de ideología y vimos nacionalsocialismo, vimos liberalismo, conservatismo, etcétera. Entonces aquí vamos a volver sobre esas cosas y vamos a mirar de qué manera esas cosas están presentes en la historia de Colombia. Vamos a mirar dos cosas, muchachos, para que las tengan en cuenta desde ahora. Que están muy de moda en este tiempo, porque el año entrante hay elecciones, entonces ya a los politiqueros nuestros se les olvidó que el pueblo se está muriendo de hambre, que hay desempleo, entonces la pelea ahora es a ver quién va a ser el candidato de yo no sé quién, que no sé qué, y entonces ya ahora están hablando y que de centro izquierda, de derecha, de no sé qué. Entonces, muchachos, de todas esas cositas nosotros vamos a ir hablando aquí, para que el año entrante, cuando usted esté en la calle, cuando usted esté en la universidad y vea las manifestaciones y no sé quién, entonces usted diga, hombre, esto fue lo que vimos el año pasado. Bueno, la otra parte dice, construyo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión social sustentado en el conocimiento de teorías éticas. Esto de la ética, ustedes saben que la ética tiene que ver con mi comportamiento moral, cómo afronto las cosas frente a la sociedad. Y en el caso de los gobernantes, cómo afrontan las cosas frente a los gobernados. Entonces ahí vamos a mirar ese asunto desde la ética, muchachos, desde la ética, porque es que aquí en Colombia y en muchas partes del mundo el problema es un problema ético. El problema es un problema ético de los gobiernos y un problema ético que lo hacen mal conscientemente. Desde su ética corrupta, perversa, piensan, me importa un pepino la gente, me importa un pepino, me importa mucho mi bolsillo y entonces que se mueran de hambre, pero yo gobierno para mí. Entonces ahí está el asunto. La otra parte dice la ligación de la final. Muchachos, filosofía y arte, muchachos, nosotros lo hemos venido diciendo desde hace rato. Y la filosofía no solamente está ligada con el arte. La filosofía está ligada con el arte, con la política, con la economía, con la medicina, todo. La filosofía está ligada con todo. Es que la filosofía de ese médico tan... Entonces, muchachos, de eso se trata precisamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Niveles del conocimiento. Vuelvo y les digo. Ahora los científicos de la educación, rutilantes estrellas de la pedagogía del siglo XXI, ya no le dicen tema ni subtema a lo que nosotros trabajábamos antes, ahora le dicen y que niveles del conocimiento. Entonces ahí vamos a desarrollar esos temitas. Ahí están, mírenlos ahí, tan, ustedes lo tienen ahí. Evidencias de aprendizaje.
antes decía uno, bueno, vamos a hacer una evaluacioncita a ver qué aprendiste. Ahora las rutilantes figuras de la pedagogía del siglo XXI dicen, no, eso se llama experiencia de aprendizaje. Entonces vamos a hacer un examen a ver qué aprendiste. Listo. Muchachos, aquí viene una pregunta para que ustedes la analicen, para que ustedes después de haber hecho el trabajo la respondan. Esa pregunta la vas a tener como referente, pero es la que vas a responder al final del trabajo. Dice, ¿pueden las ideas artísticas e ideológicas mantener o tumbar gobiernos? Entonces ya usted lo dirá. Ahí hay una lectura que tú la vas a realizar. Lecturita, 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 lecturita. Ahí están las... Bueno, viene la actividad número 1. Dice, la principal diferencia entre una ideología artística y una ideología política está en ¿qué? Como ya tú hiciste la lectura y la entendiste, entonces a ti fácilmente te va a dar ahí. Por ejemplo, Daniela Bermúdez ya la hizo, ya la sabe. Bueno, mire, por allá decía que en la parte de filosofía decía que una corriente, en la cuestión social de los movimientos artísticos. Entonces mira lo que te plantea esta pregunta. Una corriente o movimiento artístico tiene una gran influencia social especialmente por... Listo, ya entonces tú vas a decir cuáles son las razones por las que... Bueno. De acuerdo con la lectura, las corrientes artísticas incluyen. La lectura te dice. La lectura te dice, no solamente incluye que el artista dibuje o haga la escultura de una gorda, no, va más allá de lo que hay ahí, va más allá, lo que tiene el artista aquí en su pensamiento, de lo que pretende llevarle a la sociedad, de lo que pretende creer, despertar en la sociedad para que la sociedad reaccione y actúe. Bueno, entre las cuestiones... bien. Mire lo que hay ahí. Según la lectura existe una fuerte conexión entre las... Claro, hoy que hacen que dibujos en 3D, en no sé qué, en un montón de cosas, entonces ahí está la conexión del uno con lo otro. Actividad número 2. Con tus palabras responde la pregunta problematizadora, te la vuelvo a formular, escribe tu opinión sobre... En la lectura hay 4 grupos de corriente ideológica, escribe, los lee detenidamente. Bueno. Y dice, socialismo, etcétera, etcétera. Bueno. Viene, muchachos, una parte que es de ecopolítica. Ahí hay una lecturita de ecopolítica. Ahora, en la guía 2, que es la que vamos a trabajar, la que vamos a entregar en marzo, vamos a profundizar más sobre economía, vamos a profundizar más sobre política, y aquí hay unos conceptos que tienen que ver con economía y con política. Dice, compañero el año Soto, pasado, compañero perdón, José Soto, dime, compañero, excúseme, lo voy a moderar, hermano. modéreme. Bueno, para que vayamos redondeando, recordemos que entregamos la sala por tardar a las 8:15, ¿listo? Gracias, mi Listo, hermano. compañero. Compañero Edward, te quiero agradecer tanto que me hayas moderado, que es que a mí esto me emociona mucho, hermano, y se me va pasando el tiempo. Se me va pasando el tiempo. Entonces, muchachos, aquí dice, el año pasado viste algo de ecopolítica. Recuerda el concepto y explícalo, cómo lo entiendes, cómo lo entiendes. Y te pregunto por política. Entonces, muchachos, ahí se resume el trabajo que vamos a hacer en esta guía de sociales y de ecopolítica. Se llama sociales y ecopolítica. Quiero, muchachos, recordarles lo que les dije empezando la conversación, lo que les dije empezando la charla. Métanse en el cuento, piensen bien en lo del personero
y espero que ustedes se comuniquen con sus directores de grupo y les comenten algo. Muchachos, antes de que yo me despida, ¿alguna pregunta en relación con el trabajo que tienen que realizar? Por ahora no. Dígame. Dime. Profe, que por ahora no. Ah, bueno, listo, bueno. No. En todo caso, entonces quiere decir que está clarito. Así me gusta, muchachos. No tengan ninguna duda, muchachos. Cualquier situación que se les presente, cualquier cosa que no entiendan, búsquenme, que con el mayor de los gustos, muchachos, yo estoy disponible para ustedes, para lo que me necesiten, menos plata. Ahí plata sí no, porque ya eso lo maneja Edward, entonces no, ya esa parte no. Compañeritos, mi Dios les pague por la atención prestada. Voy a dejar de compartir para que la compañerita Joana se meta en el cuento. Que tengan buen día, muchachos. Responsabilidad, muchachos, por Dios. Mire, háganse de cuenta que esta clasecita a las 7 es como si ustedes estuvieran yendo al colegio. No fallen, muchachos, no fallen, que estas son cosas que a ustedes les van a servir más adelante. El Señor me los bendiga, que pasen buen día. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Sofico por la introducción de una vez que le hizo a la actividad de filosofía y a lo que se va a trabajar pues como en esa actividad. Realmente a mí este tema me gusta mucho, despierta pues mucha pasión. El texto que corresponde a la actividad de filosofía hace un recorrido muy grande, ¿cierto? Y muy concreto de lo que es historia del arte, ¿cierto? Entonces, cada época, qué canon de belleza tiene, qué piensa sobre lo bello, sobre lo artístico, que son dos cosas que si bien pueden estar juntas, son cosas totalmente aparte, ¿cierto? Por un lado va la belleza, por el otro va lo artístico, pero en ciertas épocas históricas no se puede desligar lo artístico de lo bello. Entonces, la actividad lo que pretende es como hacerles preguntar a ustedes sobre qué es lo bello, si lo bello tiene, más bien, si lo artístico tiene que ser necesariamente bello o lo artístico también puede manifestarse de maneras grotescas, feas, que nos incomoden. Dime que estoy en clase. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es tratarles, o más bien, bueno, sí, tratarles de resumir de modo muy concreto como estas épocas históricas a través del arte. Escogí unas obras de arte, vamos a ver en cada época histórica cómo se manifiesta la sociedad, ¿cierto? Que eso es, digamos, lo otro a lo que apunta la actividad de filosofía, y es que el arte, creería yo, muy, de pronto muy, de un modo un poco descarado y atrevido, a darle una responsabilidad social al arte. Entonces el arte está siempre cuestionando, así como la filosofía, cuestionando, proponiendo, y no solamente se limita a lo pictórico, a las esculturas, sino también a la literatura, a la poesía, a la música, ¿cierto? Que la música ha sido determinante en ciertos momentos para hacer protesta, para manifestarse, para ir contra la política del momento, etc. Entonces, de algún modo, el arte cuestiona y asume una responsabilidad social para hacerle frente a ciertos valores, a ciertos movimientos políticos o ideologías, pues que el arte no ve tan beneficioso. Entonces empezamos con la época antigua, ¿cierto? Esto se llama una ánfora, y entonces las ánforas pues son pintadas y relatan ciertas cosas de la sociedad antigua, la forma como ellos se agrupaban entre sí, la forma como ellos batallaban. Por ejemplo, esta ánfora especialmente muestra, acá ustedes lo ven, a dos guerreros griegos con sus lanzas, sus escudos, y muy probablemente estas figuras que los acompañan a ambos extremos son figuras de los dioses.
los dioses en la antigüedad siempre están, digamos, ligados al destino humano. Tienen una incidencia directa en el destino humano y pues muy contrario a la visión, digamos, cristiana. Estos dioses griegos pues tienen una corporalidad humana, obviamente eran mucho más bellos, más atractivos, más grandes, podríamos decirlo, pero entonces digamos que estas diosas tal vez que están aquí acompañando a estos guerreros, pues están de algún modo pues cuidando de estos guerreros, que muy probablemente entonces esta diosa con esta diosa no es que se la lleven muy bien y cojan de pretexto a los humanos para que se enfrenten por ellas, podríamos decirlo, ¿cierto? Pero entonces hay otra cosa que me interesa mucho decirles y es que miran la corporalidad, la musculatura de esos guerreros, ¿cierto? Son cuerpos atléticos, bien torneados, etcétera. Para el griego antiguo, manifestar el cuerpo humano en el arte tenía que ser algo muy armónico, muy balanceado, muy proporcionado, ¿cierto? Y era pues un arte muy, muy bello. Bueno, por acá está esta obra, es hermosa. Si ustedes le hacen zoom, ustedes ven la presión de esta serpiente, esta escultura se llama Laocoonte y sus hijos. Digamos que esta parte que está acá y esta por acá también, pues por el tiempo, no es que no se haya terminado, sino que por el tiempo pues no se ha podido conservar de la mejor manera, pero igual está muy bien guardadita. Y yo les quería mostrar, detenerme como en unos puntos, precisamente lo que les decía ahorita, la armonía va a ser muy importante en el arte griego, el balance, ¿cierto? Las proporciones simétricas, todo muy bien calculado, precisamente porque los hombres trataban de ser muy atléticos, de ser muy guapos, porque eso era una de las virtudes en la Grecia antigua. Entonces, yo me quería detener como en dos aspectos de esa escultura, y es el dolor que refleja, la desesperación que refleja el rostro de Laocoonte, ¿cierto? Y pues yo no sé si dibujar es difícil, yo creo que hacer escultura va a ser muchísimo más complicado, precisamente por las facciones que se deben representar. Miren las arrugas de la frente, la expresión de la mirada, que si bien no está pues pintada, pero refleja dolor, angustia. Y también me parece muy importante, miren las manos también detalladas, también hechas, miren la serpiente acá realizando pues la mordida. Entonces, dentro del arte griego, estas proporciones van a ser muy tenidas en cuenta para reflexionar sobre lo bello, aunque ellos no se van a detener tanto en esa reflexión por el momento. Más adelante, de pronto, con filósofos como Platón y Aristóteles, sí se va a hacer esa reflexión desde la filosofía, tal vez no desde el arte, pero entonces sí se va a tener pues como esa, ya desde la antigüedad se empieza a tejer o a pensar en qué es lo bello y qué vamos a considerar como lo bello. Pasamos al medioevo. El medioevo artísticamente es muy extraño, muy, muy raro. Es un arte casi que solamente religioso, aunque esta pintura, por ejemplo, no relata nada religioso. Se llama La Boda Real, ¿cierto? Y es un arte muy simbólico, demasiado simbólico, y en esta pintura, por ejemplo, tenemos mucho, pues es un arte muy cargado. Entonces ya aquí no están las proporciones, ya aquí no está la justa medida, sino que es algo muy cargado que visualmente
digamos, podría ser un poco agotador para fijarnos en cada uno de los personajes que allá aparecen. Entonces, la simbología de tiene muchos arabescos, muchas cositas, pues, muchos adornos, por decirlo de una manera un poco más llana. Por ejemplo, la Edad Media va a ser fundamental en el estudio de Dios, cómo acercarnos a Dios, cómo interpretar a Dios a través de la Biblia, ¿cierto? Entonces, eso va a ser muy importante y eso va a ser relatado a través del arte, ¿cierto? Entonces, aquí hay un grupo de estudiosos, obviamente el estudio como tal va a estar solamente enfrascado en las élites, y las élites más grandes del medioevo van a ser las comunidades religiosas. Entonces, las comunidades religiosas son las que se van a encargar de transcribir, de estudiar, de interpretar, de traducir lo que sería la palabra de Dios y lo que hoy conocemos como el libro sagrado del cristianismo, la Biblia, ¿cierto? Entonces, miren que vuelve a repetirse los adornos, miren eso por acá, muy probablemente eso no sea necesario, pero dentro del arte medieval eso tiene una intencionalidad. Entonces, ya con estas dos épocas vemos que el arte relata de algún modo, y nos queda a nosotros de constancia histórica, saber cómo vivían ellos, hacer un rastreo histórico, cultural, sociológico, antropológico, etcétera, de cómo eran esas sociedades, ¿cierto? De qué era la preocupación principal en esa época histórica determinada. Seguimos con la época tal vez más adelantada del arte, donde se dan más adelantos. Esta obra es icónica, yo creo que casi todos la hemos visto, junto con esta que es de Leonardo da Vinci, pero esta es una cosa maravillosa. Entonces, ya les había dicho que en el medioevo la relación con Dios va a ser fundamental para todo, en todas las esferas, en la política, en la religiosa, en la filosófica. La filosofía le va a servir a la religión para explicarse, para explicar a Dios. Y esta obra es maravillosa. Si ustedes ven, si ustedes se detienen a ver, el hombre, esta pintura se llama La creación de Adán, el hombre y Dios no se tocan. Y eso tiene una intencionalidad maravillosa. Y es decir, pues pucha, ya hay una separación, no total, porque si ustedes ven, pues no es que Dios esté por allá en un rincón y Adán en el otro, pero sí hay una separación, ya no va a ser, digamos, la religión quien dirija todo, sino que ya va en la ciencia, el arte también de algún modo, va a ser la encargada de explicar los fenómenos sociales, filosóficos, políticos y todo lo que concierne pues a la humanidad. Aparte, todo esto que está rodeando a Dios, ¿cierto? A Dios Padre, vemos que es un anciano, siempre representamos a Dios Padre como un anciano, como un viejito. Bueno, todo lo que rodea a Dios sería, pues se parece mucho a lo que sería el cerebro humano, ¿cierto? Entonces ya también va, pues digamos, esta pintura va a ser una defensa de la explicación racional del mundo. Antes se explicaba todo en el medioevo a través de la fe, ¿cierto? Ya esta época con el Renacimiento va a ser el hombre a través de su razón. Si Dios nos dio la razón es por algo, entonces a través de la razón vamos a empezar a explicar todos los fenómenos humanos. Entonces vuelven las proporciones al estilo griego, ¿cierto? La moderación, el equilibrio, miren que es un cuerpo muy bien realizado, que no es grotesco, que no se va a los extremos, las manos son proporcionadas, los pies son proporcionados, los músculos se ven de una manera equilibrada, armónica. Entonces esa va a ser pues como el canon de belleza en el Renacimiento, ¿cierto? Este es el David,
de Miguel Ángel. Esta escultura mide más de 5 metros, es una cosa bellísima, por detrás es impresionante. No tuve forma de hallar pues como la parte trasera para que vean lo bien hecha que está, ¿cierto? Y aquí, entonces, en el medioevo no se estudiaba mucho anatomía humana porque se tenía la concepción de que, bueno, todavía, pero mucho más radical, de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces el cuerpo es sagrado, el cuerpo no se puede, porque también se tenía la creencia de que si lo estudiábamos, si nos diseccionábamos, pues si diseccionábamos el cuerpo humano, pues ese cuerpo no iba a poder entrar al reino de los cielos porque estaba incompleto, porque le faltaba alguna cosa, y para entrar al reino de los cielos, según la creencia del medioevo, debíamos estar absolutamente completos. Entonces el estudio del cuerpo humano, de la anatomía humana, queda relegado, y en el Renacimiento ese estudio empieza a aflorar, y entonces por eso se muestran desnudos, cosa que eso no, pues era impensable en el medioevo. Miren las venas cómo se marcan de maravilloso, pues discúlpenme si de pronto soy muy exagerada, pero el arte, precisamente uno de los motivos del arte es exaltarlo a uno, es emocionarlo a uno, y yo espero transmitirles esa emoción a ustedes. Miren las manos, también hechas las manos, yo creo que es una de las cosas en el arte más difíciles de realizar, y pues Miguel Ángel fue maravilloso al hacer pues esta magnífica escultura. Pasamos a una época maravillosa que yo creo que para mí es mi favorita dentro de la filosofía, dentro del arte. Ya les había dicho sobre pues la capacidad racional, ¿cierto?, de explicar los fenómenos de todo, ¿cierto? La ciencia, el arte, la política, todo. Más bien, si algo no era racional, si algo no acudía a la razón para explicar algo del mundo, es decir, la imaginación, la creatividad, la poesía, la literatura, no servía de mucho porque no explicaba el mundo según pues los ilustrados, y nada más lo racional era lo que servía. Lo otro era como de entretenimiento, como de esparcimiento, como para uno dejar volar un ratico la cabeza, pero no, se supone que no servía para explicar el mundo. Entonces esta pintura, o grabado más bien, pertenece a Goya, Francisco de Goya, un español muy interesante el señor, muy criticado también en su época, y él relata en pues aquí no se ve mucho, pero aquí dice: el sueño de la razón produce monstruos. Entonces, volvernos tan racionales, tan cuadriculados, tan matemáticos, tan calculadores, hace que restringamos nuestra parte creativa y afloren, digamos, cosas feas, la violencia, etc. Entonces, cuando somos tan calculadores, tan matemáticos, tan cuadriculados, como nosotros en nuestra sociedad, pues podríamos llamarlo, esa excesiva racionalidad produce monstruos, como lo está relatando en este grabado Goya. Este también es otra, pues es una pintura icónica dentro del romanticismo. No recuerdo cuál es el nombre completo, sé que es el monje como viendo bueno, en fin, pero entonces es de Caspar Friedrich David. No, Caspar David Friedrich, ¿cierto? Eduardo, me corriges. Caspar David Friedrich. Exacto, muchas gracias. Entonces lo que pretende esta figura, y el romanticismo va a ser icónico en cuanto a eso, es que va a aparecer el personaje, el sujeto va a ser el protagonista, ¿cierto? El protagonista fundamental. Y entonces casi siempre van a estar de espaldas al espectador, ¿cierto? Siempre van a estar dando la espalda.
Entonces aquí este monje estaría dándonos la espalda a nosotros como espectadores y lo que pretende el movimiento romántico es justamente darle la vuelta, darle la espalda, no a nosotros, sino a esa excesiva racionalidad que la Ilustración, que desde el Renacimiento, pues se venía como consolidando de una manera tan radical, excluyendo las formas artísticas, el pensamiento libre, etc. Entonces esto va a ser fundamental para una nueva comprensión del arte, sobre todo porque en el romanticismo antes se tenían ciertas consideraciones del arte, ¿cierto? Se tenían ciertos pensamientos del arte, pero con el romanticismo, digamos, van a empezar a crearse el arte para sí mismo. Digamos que antes la filosofía era la que le daba las reglas al arte, ya el arte es el que se va a preocupar de procurarse a sí mismo las reglas. Entonces el arte va a empezar a pensar sobre sí mismo. ¿Listo? Entonces, Se llama, discúlpame, sí. Se llama El caminante sobre el mar de nubes. Exacto, muchas gracias. También representa como ese poder que tiene el ser humano para elevarse sobre lo terrenal. O sea, si el racionalismo, digamos, ata al ser humano a lo terrenal, a lo racional, con el romanticismo de nuevo aparece como esa idea de poder devolverle ese poder espiritual, esa elevación. Exacto. Entonces por ahí va la cosa también. Y sobre todo porque para el romanticismo se va a tratar de hacer esa conjunción otra vez, de poner el equilibrio, la razón, la creatividad, la sensibilidad humana, ¿cierto? Digamos que se van por el otro extremo, por la sensibilidad, pero principalmente la idea de ellos era poner en equilibrio, en balanza otra vez, esos dos aspectos nuestros, ¿cierto? Somos seres sensibles y también somos seres racionales. No podemos ser solamente seres racionales y olvidar la sensibilidad, ni tampoco podemos ser sensibles y la racionalidad para seres salvajes. No podemos ser solamente, somos las dos cosas. Pero entonces tenemos que poner a dialogar esos dos opuestos según la filosofía lo ve. Y la espiritualidad no solamente se refiere a lo religioso, la espiritualidad también tiene que ver con el arte, con la creatividad, ¿cierto? No tiene que ser, aunque ellos sí lo hacen, pues un retorno otra vez a Dios. Ellos sí lo hacen, esa reflexión está en boga. Esto también me parece muy interesante porque el romanticismo retoma los ideales de la Revolución Francesa. Justamente el romanticismo nace de acuerdo, muy a la par, apenas surge como la Revolución Francesa, y esta pintura de Delacroix se llama La libertad guiando al pueblo, si no estoy mal, y ustedes ven aquí pues cuerpos ya que yacen, ya muertos, todavía está la lucha armada, ¿cierto? Ya que aparecen armas como tal, pero entonces está esta mujer guiando al pueblo con la bandera francesa hacia la libertad. Entonces esto es una alegoría, una defensa de la Revolución Francesa como el camino hacia la libertad. ¿Listo? Eso es una cosa maravillosa. Sí, claro. Joa, ¿me permites? Es una pintura, Sotico, es que está muy interesante lo que hace Johanna. Qué pena, me meto un momentito. Sí, dale. Es una pintura de 1830, o sea, la Revolución Francesa fue en 1789, es decir, más de 40 años después se pinta esta obra y todavía como esas consecuencias de la Revolución Francesa, que es uno de los hitos más importantes de la humanidad, necesariamente hay que pasar por ahí. Entonces, tener siempre muy en cuenta esa época, ¿cierto? Y muchas gracias a vos por presentarnos, pues, esta imagen e invitarnos a pensar. Sotico. Vea,
No, es que esta es una cosa increíblemente interesante y yo creo que no nos alcanzaría el día para todo lo que hay que decir. Quedan 5 minutos. Mire. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo me imagino que muchos de los muchachos, y ahí es donde tenemos que meternos, muchos de los muchachos en estos momentos estarán diciendo, bueno, pero estos profes, ¿qué les pasa? Esto es un rollo de arte, de filosofía, de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Lo importante, muchachos, es que ustedes entiendan una cosa, que a lo largo de la historia, el arte siempre ha marcado una tendencia. A lo largo de la historia, el arte siempre se ha ido acomodando a las situaciones que se van viviendo y ha ido transformando la sociedad. Ha ido transformando la sociedad. Mire ese último cuadro que mostraron sobre la Revolución Francesa. ¿Cuál es el mensaje ahí? Mire este cuadro. ¿Cuál es el mensaje ahí? El mensaje es, toma conciencia de que te están explotando. Toma conciencia de que te están ultrajando y libérate. Busca la libertad. Y el arte nos encamina a lo largo de la historia. Ustedes han visto todos los cuadros espectaculares que ha mostrado Joana. A lo largo de la historia, lo que ha hecho el arte es eso, ir creando conciencia en la gente de sus necesidades que tienen para que la gente, a través de esa conciencia, entonces reclame sus derechos, etcétera, etcétera. Y hay una cosa importante que Joana dijo ahora rato, cuando hizo el recorrido histórico del desarrollo de las corrientes artísticas, lo que tiene que ver con la época moderna. En la época moderna, Joana lo decía, se produce una ruptura, donde ya la religión deja de tener el papel protagónico que tuvo en la Edad Media y se cambia. Y en esa medida, las obras de arte se van adaptando también a las circunstancias que se están viviendo. Muchachos, toda obra de arte tiene un mensaje. Toda obra de arte tiene un mensaje. Ustedes miran, por ejemplo, el arte gordo de Botero. La gente dice, bueno, pero ¿esto qué? ¿Qué cosa es esta? Eso tiene un mensaje. Botero dice, yo ni estoy esculpiendo gordos, ni estoy pintando gordos. La gente los ve gordos. La gente lo está interpretando así. Yo tengo otra manera de ver las cosas. Yo estoy esculpiendo el cuerpo humano, yo estoy delineando, yo estoy haciendo, pero la gente los ve gordos. Entonces, toda obra de arte incluye, lleva un mensaje. Y si ustedes, muchachos, buscan edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, las pinturas rupestres, las cosas que hicieron los indígenas, todo eso tiene un mensaje y trata de concientizar a la gente de sus necesidades. Yo espero, muchachos, que estas cosas les hayan quedado claro y que cuando ustedes vean una obra de arte, pues ustedes traten de ubicar en esa obra de arte cuál es el mensaje que te trae. Muchachos, si algún día, yo sé que ustedes, ahora no por lo de la pandemia y todas esas cosas, pero algún día que ustedes logren ir al Parque de Bello, métanse a la Iglesia del Rosario para que ustedes vean arte ahí y traten de interpretar cosas. Mi Dios les pague. Bueno, y ya no me demoro, entonces pasamos a la revolución industrial, ya el sujeto no aparece, es la maquinaria, ¿cierto? La protagonista. Entonces, miremos que va a ser ahí sí hay personajes, sí hay sujetos, pero están nublados por la grandeza de las maquinarias. Entonces ahí entra en juego otro tipo de pensamiento, como cuál es el papel del sujeto frente a esas maquinarias tan grandes, frente a la industria, ¿cierto? A la masificación del quehacer, ¿cierto? Y aquí me quería detener un poquito. Miramos rostros cansados, sujetos que ya no tienen ganas de vivir, que se nota ahí, la pesadumbre de la vida. Ahí, en esta parte de la revolución industrial, aquí sí hay tela para cortar. Muchísimo. 12 horas de trabajo. Sí, entonces miremos que ya es el sujeto es un hombre asalariado que, por ejemplo, no se ven los rostros, no se identifican los rostros, que son rostros distorsionados, y es porque el papel dentro de la sociedad de la revolución industrial va a ser tercerizado, es decir, el sujeto no va a ser importante, sino las máquinas, las industrias, la economía. Y eso quería terminar con
porque si bien puede que todas estas pinturas a alguno de nosotros no nos gusten, debemos reconocer que tienen algo de bello, ¿cierto? Aquí usted puede decir, bueno, aquí hay dos preguntas. ¿Podemos considerar esto como arte? ¿Podemos considerarlo bello? Entonces yo quería terminar con esto precisamente para que ustedes hagan este tipo de reflexión. Esto se llama el urinal de Duchamp, ¿cierto? Y él precisamente lo que hace es romper con esos cánones de belleza y de arte para empezar a reflexionar precisamente sobre eso. Porque un urinal no es arte, porque un urinal no puede ser considerado bello. Entonces yo quería terminar con eso precisamente para dejarles ese tipo de reflexión y para que miren que el arte rompe cánones también, o sea, el arte se rompe a sí mismo y propone otras cosas nuevas y está de acuerdo o no con la política. Entonces todas esas cosas va a ser manifestado a través del arte. Y ya eso es todo por hoy. Johanna, Muchachos, perdón, antes de que nos despidamos, que se acabó el tiempo. Entonces, que a los muchachos les quede claro una cosa. Arte, política, economía, sociología, filosofía, ética. Muchachos, no hay nada separado. No hay nada separado. Todo eso es un conjunto y gira en torno a un sujeto que es el ser humano. Ahí está. Soto, vea, compañeros, me estoy mordiendo la lengua aquí, pero... No, ya. Vean, felicitaciones a ustedes por la exposición, realmente muy sugerente, muy bacano, gracias. El día de hoy nos acompañó la profe Marta Isabel. La profe Marta Isabel es la profe nueva de educación religiosa. Ella viene a reemplazar a la profe Miriam. Estuvo pues como mirando las dinámicas de la clase. La profe Marta Isabel nos va a decir cuál es el apellido, yo no lo capté todavía. Pues démosle la palabra si ella quiere presentarse el día de hoy, unos minuticos, y luego ponemos la asistencia así rapidito que se nos acaba el tiempo. Bueno, ahorita nos despedimos. Entonces la profe Marta Isabel, si está por acá, si quiere presentarse a los muchachos, bienvenida. Buenos días, chicos y chicas y chicos. Como lo dijo el profe, mi nombre es Marta Isabel Argáez Ocampo y los voy a estar acompañando desde la asignatura de Educación Religiosa. Hoy estaba pues en el encuentro tratando de observar la dinámica, familiarizándome pues con la plataforma para ya luego poder interactuar con ustedes a través de las clases. Me gusta mucho esa experiencia en este colegio y espero que todo lo que hagamos sea muy productivo. Gracias. Profe Muchas Marta, gracias, profe. bienvenida. Muchas gracias pues por presentarse y por acompañarnos el día de hoy. Voy a habilitar rápidamente el chat. Entonces primero 11.1. Nos copian la asistencia 11.1. Damos para ello un minutico. Ahí ya empezaron. Sebastián Naranjo, Brian Sánchez. Bueno, maravilloso fue el ejercicio de las imágenes. Seguiremos hablando al respecto. Sí, claro que sí. La actividad de ética está bien nutrida, muy chévere. Vamos a ver cómo nos va. Muy bacano el encuentro, Soto. Muchas gracias también por la participación. A ver, ¿quién falta? Vamos a darle de una vez. Parece que ya se registraron todos. 11.2. Adelante. Listo. Muchachos, sobre la asistencia hay estudiantes, la señorita Zavala, para que le digan las amiguitas, se me conectó justo al final. Entonces uno supone que es para simplemente registrar asistencia. Y bueno, pues obviamente no se puede dejar ingresar a una persona tan tarde que no haya estado en la sala. Entonces de ahora en adelante, a las 15 como máximo, 7:15, deben estar todos conectados, ¿cierto?
Olivares, de hecho se desconectó un rato, me imagino que tuvo problemas de internet, se dejó ingresar porque ya había estado en la sala y además está acá pendiente, listo. Bueno, profes, muchísimas gracias a los estudiantes muy amables, creo que ya todos copiaron la asistencia. La Profe, gracias a ustedes. Nos vamos, chao, chao. Ah, Muy linda la clase. Muchachos. Gabriela, no se le Hola. olvide, pues necesitamos candidatos. Ahorita mira los nombres de ustedes realmente. Profe, pero yo soy 11-2 y ya está Cristian. No se puede otro. No bueno, importa, sí se puede, sí se puede. se puede. Sí se puede. Sí, claro. Y veía los nombres de ustedes espectaculares, muchachos. Sara, Jael, Daniela, todos los recuerdo con muchas Y por el otro lado. Profe, yo soy representante de Por el grupo. otro lado, Daniel Ramírez. Daniel, un montón. Daniel Ramírez, un Candidatazo, candidatazo. muchachos, con unas capacidades impresionantes. Y bueno, hoy creo que se les mostró muy bien, muchachos, que la guía no, el camino es estudiar mucho, leer mucho, revisar el arte, la historia, la literatura y todo eso, muchachos, para que tengan una sólida formación. Profes, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos ahorita que a las estén muy 10, a bien, las 8:30. muchachos. Hasta luego. A las 8:30, Hasta ¿con quién me luego. veo? A las 8, Gracias. a las 8:30 me veo con quién, con Décimo y con Joana y con quién, ¿o qué? Sí, todos.